Estamos grabando. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Esto es La Ruleta Política, el espacio de entrevistas de Me lo contó un taxista. El día de hoy contamos con la honorable presencia del profesor Leonidas Guayama, candidato al Congreso por el partido Podemos Perú con el número 3. Con él vamos a conversar unos minutos. ¿Cómo está, candidato? Buenos días. Luis, buenos días. Por intermedio de tu medio periodístico, tu plataforma virtual, a llegar el saludo a todos los amigos que nos ven a esta hora de la mañana. Y bueno, pues acá estamos en un momento muy complicado que vivimos actualmente, en una crisis sanitaria, política y social. Hoy en día tener salud es un privilegio, ¿no? Porque muchos de nuestros amigos, familiares han perdido la vida, otros siguen luchando por su vida en una cama de hospital, en su misma casa incluso, y hay que seguir cuidándonos. Estamos distanciados, no hay problema por la mascarilla, y bueno, estamos acá para responder tus inquietudes, aceptando tu invitación. Gracias por la invitación, más bien. Muchas gracias por su presencia, candidato. Y por supuesto, estamos en un lugar abierto, en un parque, y no hay problema de bioseguridad. ¿Quién es Leo Guayama? Bueno, necesita muy poca presentación debido a que usted es un personaje muy conocido en la región y ya ha tenido un periodo congresal, nos comentaba. Pero podría contarnos para los que no le conocen. Bien, Leo Guayama, soy huancabambino, natural del distrito del Carmen de la Frontera, el distrito más alejado de la región. Tengo 43 años de edad, soy licenciado en Ciencias Físicas, egresado en primer puesto de la Universidad Nacional de Piura. Desde mis 21 años de edad ejerzo la docencia como catedrático en la Universidad Nacional de Piura. A mis 21 años de edad tengo maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico de Lima y en Ciencias del Mar de la Universidad Nacional de Piura. Soy promotor, fundador, socio del Consorcio Educativo Éxitus, colegios y academias de la región y los colegios y academias Premium. Sí, es cierto, el 2011 la población de la región me dio la confianza, llegando al Congreso de la República con una de las votaciones más altas, y bien, pues fue un reto muy grande. Logramos culminar una gestión de 5 años en el segundo puesto en el récord de producción legislativa a nivel nacional de los 130 congresistas. Y una de las leyes más importantes, por ejemplo, de mi autoría, es la nueva ley universitaria y la creación de la SUNEDU. También logramos articular por primera vez en las últimas décadas, articular con los alcaldes, gobernador regional de ese entonces, y juntos trabajar por el desarrollo de los distritos, de las provincias y la región, logrando así buscar recursos para más de 500 proyectos en toda la región, entre colegios, centros de salud, carreteras, puentes, pistas y veredas, agua y alcantarillado, entre otros. Pero lo más importante es haber culminado una gestión de 5 años sin ninguna denuncia de ningún tipo, ningún proceso judicial. No tengo ninguna denuncia, ni siquiera en la comisaría. Entonces, eso para mis detractores que dicen que estoy denunciado, no tengo ninguna denuncia. Es cierto, cuando uno toma decisiones pensando en las grandes mayorías, toca a veces los bolsillos de los poderosos. Y a veces a mí me dijeron hasta de terrorista, me dijeron que era narcotraficante, me dijeron que era jefe de bandas, pero aquí estamos, de pie, mostrando el pecho y pidiéndole la confianza nuevamente a la población de nuestra región, porque hemos trabajado los 5 años, nuestra hoja de vida es limpia, es intachable, y para algunos que dicen que Leo Guayama vive de la política, les recuerdo que soy empresario de educación. Desde antes de entrar a la política, mis empresas educativas las formamos el 2004 y a la política ingreso el 2011. Como ven, no he vivido de la política para mí es servicio a la población y así la veo y así la siento. Muchas gracias. Y ha respondido 3 de las siguientes preguntas: la experiencia laboral y uno de los más importantes proyectos que haya usted promocionado. Ya lo respondió. Entonces vamos a pasar de largo a vamos a preguntarle al candidato ¿por qué elige este partido para representarnos? Claro, contarte ahí por qué elegí el partido y por qué quiero postular, ¿no? Entonces, la verdad que yo ya fui congresista,
Si bien es cierto, tengo la experiencia y la capacidad para empezar a trabajar desde el primer día, pero para mí es indiferente llegue o no llegue al Congreso. Estoy postulando acá porque como político vemos una oportunidad como región, que después de 50 años podemos tener la oportunidad de tener un presidente piurano como nuestro paisano huancabambino piurano Daniel Urresti Helera. Por eso estoy postulando, por eso le he aceptado la invitación, porque si nosotros pensamos en la región, mira, Luis, hace 50 años, el último presidente piurano que tuvimos fue Juan Velasco Alvarado. Y no fue por la vía democrática, sino por un golpe de Estado. Entonces Juan Velasco Alvarado como piurano nos dejó importantes proyectos en nuestra región que hasta ahorita nos sirven. El Hospital Cayetano Heredia, el único hospital de nivel 3 que tenemos desde hace 50 años, no se ha construido un hospital de esta envergadura. Nos dejó, por ejemplo, la represa más grande del norte del país, Poechos, con el canal Baguio Herbulú para la agricultura de Bajo Piura. Nos dejó, por ejemplo, para los amigos del campo, la reforma agraria. Antes las tierras estaban en manos de solamente algunos cuantos hacendados nada más y el resto eran peones. Hoy las tierras están en manos de quien las trabaja, pero la reforma agraria quedó ahí nada más, pero no se ha continuado, porque el agricultor necesita el capital, la inyección económica por parte del Estado, la asesoría técnica, la infraestructura de riego y lo más importante, buscar de nuevos mercados. Eso se tiene que continuar. Entonces, ¿por qué les digo que es importante como región apostar por un paisano piurano? Porque hoy en día, Luis, en nuestra región, a nivel de gobierno regional o a nivel de gobierno central, se está empezando ya importantes proyectos en beneficio de la región, como por ejemplo la represa Vilcazán, que yo soy el autor de la ley que declara de necesidad pública a nivel nacional su construcción. Entonces, por ejemplo, el plan integral del río Piura, con la construcción de los polders, de las represas satélites aguas arriba, el tratamiento integral del río para controlar su caudal y evitar en un futuro una inundación como el 2017. También otros proyectos como por ejemplo los sistemas de drenaje de las ciudades más importantes de nuestra región, de Piura, de Castilla, de 20 de octubre, Catacaos, Sullana, Talara, Paita. Estos proyectos, Luis, deben estar terminando sus estudios en 2-3 años. Y cuando terminen los estudios, se va a necesitar buscar los recursos para su ejecución. Y teniendo un presidente piurano como nuestro paisano Urresti, no nos va a negar los recursos para su ejecución. Porque estos proyectos, como demanda de 500 millones de soles, de 1.200 millones de soles, por ejemplo, el Plan Integral de Río Piura, estos proyectos, la decisión política ya no es del ministro de Economía, sino del presidente de la República. Y un piurano como presidente no nos va a decir no a los recursos. Es por eso que he aceptado la invitación de nuestro paisano Urresti, porque como región tenemos una oportunidad histórica de llevar un presidente a nuestro paisano Urresti. Mira, Piura somos la segunda región más importante del país en cantidad de electores. ¿Por qué no? Es decir, tenemos la capacidad de juntarnos y poner presidentes, no que a veces somos egoístas. Dejemos a veces el dicho de que el enemigo de un piurano es otro piurano. Miren el sur, se juntan en el sur, por ejemplo, las regiones para elevar a un paisano a la presidencia, y nosotros no lo podemos hacer. Dejemos el egoísmo. Entonces, los últimos presidentes han sido moqueguanos, arequipeños, limeños, trujillanos, y el presupuesto lo dirigen para sus regiones. Entonces, por eso hago un llamado a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil, a los líderes, que se sigan uniendo a este proyecto. No se trata de Leo Guayama, no. Es indiferente si Leo Guayama regresa al Congreso o no. Porque si yo en el Congreso les puedo ayudar a hacer algunas leyes, gestionar algunos proyectos, pero yo no les puedo cambiar el rumbo del país. Los congresistas tenemos limitantes, pero sí lo puede hacer nuestro paisano Daniel Urresti Helera. Por eso pedimos el apoyo para un paisano. Y no es cualquier paisano, es un paisano que se ha bajado bien los pantalones, que se ha enfrentado a los poderosos, a los grupos de poder económico, a los bancos, a las AFP, y les ha ganado. Ha logrado el retiro del 25% de la AFP, el retiro de la ONP. Lamentablemente solamente fue la primera parte, el resto el gobierno morado actual denunció ante el Tribunal Constitucional, y el tribunal
después simplemente le ha dado la razón. Entonces, ellos presentaron, por ejemplo, con nuestro paisano Urresti, presentaron la ley de usura bancaria, que permite poner tope a los intereses de los bancos que nos están robando legalmente. Entonces, y eso es importante, tener un presidente de las cualidades de Urresti. Nadie lo puede acusar que Urresti se ha robado un sol. Él ha sido ministro del Interior, ha ocupado diferentes cargos en el Estado y siempre ha estado al servicio de la población, pacificando la patria en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la delincuencia. Y es un paisano humilde, porque fue ministro del Interior y después de ser ministro acepta una sugerencia de seguridad ciudadana del distrito de Los Olivos. Cualquiera no lo haría, de ser ministro, bajar a una sugerencia de seguridad ciudadana de un distrito. Es una persona muy humilde, una persona dedicada al país. Démosle esa oportunidad. Y es por eso, Luis, hay varios líderes políticos de nuestra región que están sumando. Don Reinaldo Gil, por ejemplo, el ex gobernador regional, se ha sumado el apoyo a esta causa común para llevar a un paisano a la presidencia. Don Coco Camino de Sullana, don Isaías Vázquez de Sullana, don Richard Vaca de Moropón, en Castilla, don Walter Guerrero Silva, don Robert Sánchez Córdoba, don Mar Ruiz, en 26 de octubre, don Aníbal Zapata, don Víctor Febles, líderes políticos importantes en su distrito, en su provincia, que están viendo como región, que tienen visión y saben que si un piurano llega a ser presidente, nuestros proyectos se van a hacer realidad. Qué bueno. Disculpe, candidato. La siguiente pregunta era, ¿cuál era la opinión acerca de su líder? En este caso, el señor Urresti, pero usted ya lo dijo todo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque el tiempo es corto. Usted se estaba refiriendo acerca de una ley, de un proyecto de ley que están proponiendo. ¿Considera usted que ese es el proyecto más importante que tiene para la región? ¿A qué te refieres? ¿Qué proyecto? Al proyecto de la represa. No, mira. O en todo caso, ¿cuál sería el proyecto bandera del candidato Leo Goyama? Mira, leyes hay un montón, ¿ya? Hay leyes importantes que nosotros sacamos, pero hay leyes también que quedaron también. No, de las que usted propone, ¿cuál considera la más importante? Mira. O la que tiene más urgencia. Más que leyes, creo, impulsar juntos con las autoridades locales los megaproyectos de que Piura necesita, como por ejemplo el plan integral de Río Piura. Yo creo que es importante construir las represas aguas arriba para controlar el caudal del río en tiempos de lluvia y en tiempo de verano poder soltar el agua para la agricultura del medio y del Bajo Piura. El otro proyecto, por ejemplo, importante son los sistemas de drenaje. Ya tenemos que construir nuestras ciudades pensando como si fueran ciudades de sierra, porque por el calentamiento global las lluvias van a ser cada vez más intensas. Son proyectos que necesitamos impulsar, los que ya empezaron, muchos de ellos, los estudios, que tenemos que continuarlos y necesitamos pues lograr los objetivos que se concluyan. Un proyecto bandera, por ejemplo, de nuestra región, el Alto Piura. Mira, Vilcazán está también empezando los estudios. El Alto Piura paralizado, han pasado 4 gobiernos regionales y no se ha concluido. Lo poco que se avanzó en el periodo de don Reinaldo Gil. Entonces no se ha concluido. Necesitamos, por ejemplo, destrabar estos proyectos para dar trabajo a la población. Son como 800 proyectos a nivel nacional que necesitamos destrabarlos. Entre ellos está el proyecto de Alto Piura. En el tema, eso tenemos que trabajarlo juntos. En el tema de leyes, por ejemplo, la nueva ley del sistema pensionario de las AFPs y la UNP es importante, y hoy en el Congreso actual la están trabajando. Si no logran llegar a un consenso en este Congreso, nosotros continuaremos a partir del 28 de julio para tener una nueva ley del sistema de pensiones, sistema pensionario. Otra ley, por ejemplo, la ley de la usura bancaria, que la han aprobado el Congreso, pero el presidente de la República no la ha promulgado. Es un proyecto interesante, creo, que tenemos que poner tope a los intereses de los bancos usureros que nos están robando legalmente. Somos una de las regiones que más intereses pagamos en el mundo, 200%, 150%, 600%, ¿no? Entonces yo creo que son proyectos de ley que hay que continuarlos. Un proyecto de ley también que yo empecé y no fue aprobado, y hay que seguir insistiendo en él, por ejemplo, de recuperar el principio de autoridad, dotar a los serenos de armas no letales, pero previa capacitación de unos 6 meses que planteaba en mi proyecto de ley.
¿no? Y entonces es importante, creo, darles esa oportunidad a los herederos y recuperar el principio de autoridad. Por supuesto. Por ejemplo, otro proyecto de ley de mi autoría que la aprobamos en el Congreso y al final quedó para la promulgación, ¿no? Fue la ley de los nuevos institutos tecnológicos con la visión dual, es decir, que donde el estudiante el 50% va al instituto y el 50% de su tiempo vaya a la empresa o a la industria, ¿verdad? Que se cubran sus horas de trabajo también, pero para que vaya a poner en práctica los conocimientos teóricos que adquirió en las aulas, como todos los institutos de los países desarrollados. Imagínate, aquí tenemos ejemplos de Senati, por ejemplo, de Sensico. Los institutos subtecnológicos deben ser a ese nivel, ¿no? Entonces, ahí, como te digo, hay importantes proyectos que hay que continuar. Un proyecto de ley también que quiero impulsar también desde el Congreso y con ayuda del Ejecutivo se va a lograr, porque los congresistas no tenemos capacidad de gasto, no podemos hacer leyes que generen gasto al Estado, pero podemos declarar necesidad pública, por ejemplo, que el Estado atienda a los enfermos vulnerables, los que se dializan, porque una diálisis está costando más o menos, Luis, 300 soles por sesión. A veces hay personas que lo dializan 3 veces a la semana. Imagínate, son 900 semanal. En un mes son como 3.600 soles. Y si la persona no tiene seguro y si no tiene recursos, simplemente se muere. Entonces, yo creo que ese punto, el Estado debe encargarse de las personas más vulnerables, así como se encarga del tratamiento gratuito del SIDA, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto, es una enfermedad que tiene que el Estado apoyar, pero lo más importante hay que tratar cómo la combatimos. ¿Cómo la combatimos? Nosotros necesitamos cambiar la currícula nacional, insertar cursos en la currícula, por ejemplo, de educación alimenticia, de educación ambiental, cursos, por ejemplo, de educación financiera. Nosotros no sabemos cómo alimentarnos y mira cómo terminamos, obesos, ¿no? Candidato. Nuestros niños tenemos que enseñarles cómo alimentarlos desde chiquitos. A veces nosotros por desconocimiento le damos la gaseosa y el niño feliz y no saben que le estamos dando como si fuera, imagínate, como si fuera veneno, ¿no? Por supuesto, candidato, muy claro, sus propuestas muy interesantes. Usted es un candidato avasallador, es el primero con el que se me cansa la mano y tengo que estar cambiando de la mano del micro. Me cae muy bien usted. Con respecto al tema de transporte, nosotros nos dedicamos a nuestra página, me lo contó un taxista, muy enfocados en el tema de transporte, que es un sector muy amplio en nuestra región a nivel nacional. Nosotros, como transportistas, en nuestra región, especialmente en la ciudad de Piura, pagamos la gasolina más cara de todo el país, con márgenes de 2 a 3 soles de diferencia a nivel nacional. ¿Cuál es el proyecto con respecto al transporte que el candidato Guayama tiene para nosotros? Mira, en el tema de los precios de los combustibles, lamentablemente en el tiempo Fujimori, cuando privatizó todas las empresas petroleras, dio a Perú Petro la oportunidad que ellos privatice y que no sea el Estado. Entonces, y los que se encargaron de las privatizaciones hicieron pues que los precios del combustible no lo maneje el país. Entonces, en ese punto tenemos que trabajar, pero no se trata del Congreso, sino mayormente del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ese es uno. Y de esa manera, pues, poder un poco tener el control de los precios, ¿no? Hoy tenemos construido una refinería de Talara, pero una vez que la refinería esté construida, porque ya se está invirtiendo mucho dinero, una vez que esté construida se tiene que ampliar la capacidad de Petroperú, que no solamente se dedique a refinar, sino también a completar el ciclo de la exploración, de la explotación, del comercio incluso, ¿no? Hoy mira, tenemos cientos de grifos de Petroperú a nivel nacional que son prácticamente privados, ¿no? Entonces, definitivamente, en el tema del transporte, en el tema de infraestructura hemos avanzado en nuestra región. Es importante avance, por ejemplo, las vías de evitamiento del periférico sur, los tréboles, la interconexión a las provincias, la doble calzada Sullana, la doble calzada Paita. Falta el periférico norte, por ejemplo, para evitar que la carga pesada ingrese a la ciudad. En la interconexión con la sierra se ha avanzado.
así como la costa tiene una panamericana que va de Tumbes a Tacna, en la sierra también tenemos una carretera que se llama la longitudinal de la sierra, que parte en Desaguadero, Puno, límite con Bolivia, atraviesa toda la sierra del país y termina en Vado Grande, Ayabaca. En nuestra región el tramo empieza en Hualapampa, sube a Huarmaca, pasa a Sondorío, luego cruza Sondor, luego a Huancabamba, Carmen de la Frontera, Pacaipampa y termina en Vado Grande, en Ayabaca. Esa se llama longitudinal de la sierra. Nosotros lo hemos impulsado desde el Congreso y hoy en día es una carretera asfaltada a nivel básico, pero es un avance. Esa es una carretera longitudinal. Tenemos 3 transversales importantes. La carretera Canchaca-Huancabamba, que también impulsamos, que hoy en día se está ejecutando ya a nivel de carretera definitiva con 500 millones de soles. La otra carretera transversal es la carretera llamada Andino Central, que empieza en Chulucanas, empieza en Tambo Grande, pasa a Chulucanas, luego a Morropón, sigue a Paltachaco, sube a Santo Domingo, pasa a Chalaco, termina en el centro poblado Curilcas, Pacaipampa, donde se intersecta con la carretera longitudinal de la sierra. Y la otra carretera que también impulsamos y actualmente se está ejecutando a nivel de asfalto básico. La otra carretera que sí está inconclusa, que sí no se ha avanzado mucho, y eso es algo pendiente que tenemos que hacer, es la carretera Paimas-Ayabaca, la otra transversal, para de esta manera interconectar la sierra con la costa, a través de 3 transversales y la longitudinal de la sierra que ya está construida. Entonces, en el tema de puente se ha avanzado. Lo que pasa ahora, el problema actual también en el tema de los taxistas, de los transportistas, es un poco el tema de la Sutran, por ejemplo. La Sutran, sabemos que es la superintendencia, se encarga del transporte de carreteras nacionales, ¿ah? Y a veces se mete en la ciudad por desconocimiento, ¿no? Entonces la Sutran... por abuso sería en todo caso. ¿no? Yo creo que a esta altura donde... no solamente la Sutran, sino también la municipalidad a través de los fiscalizadores, con apoyo de la policía, en el tema de claro, los encargados de la regularización del transporte dentro de la ciudad de la municipalidad. Sin embargo, muchas veces... nacionales en la Sutran. Claro, entonces, estas instituciones, la vez pasada conversaba con el alcalde de Piura, le decía, mira, hoy en pandemia, la gente no le interesa que le pongan la multa, la papeleta, ahora a la gente le interesa tratar de encontrar recursos para poder alimentar, llevar comida a su familia. Entonces tenemos que ser tolerantes en el tema de la fiscalización. No es que estemos en contra de la formalización, no, lo que en estos momentos es importante que la Sutran, que la municipalidad de Piura a través de los fiscalizadores, que la policía de tránsito, ser tolerantes. Si por ejemplo una mototaxi le falta un papel, ya te ponen la papeleta 3.000, 4.000 soles y con eso simplemente te quebraron. Entonces yo hago un llamado a las autoridades ser tolerantes en este tema de pandemia. Nosotros como gobierno, como partido, como candidato a nuestro paisano Urresti, estamos planteando, por ejemplo, para dinamizar la economía local, estamos planteando a través de la inversión pública, si me permites, a través de la inversión pública, masificar de proyectos de infraestructura básica, de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, educación, salud, infraestructura de riego, para que la gente tenga trabajo temporal y pueda llevar la comida a sus hijos. Y la otra, reestructuración económica, puestos de trabajo por la inversión privada. Es decir, darle $1.000 millones a las cooperativas y a las cajas, y con el apalancamiento bancario llegar a unos $11.000 millones más, y con eso darle un crédito barato a las pequeñas y microempresas, los restaurantes que han cerrado o que están abriendo a pérdida, las peluquerías que han cerrado, el taller de carpintería, el taller de mecánica, los hoteles que han cerrado. Hay que darles ese impulso económico para que ellos puedan abrir sus puertas. Y este dinero se lo vamos a dar también a un interés casi cero, obvio, no pasa el 2.5% anual. Entonces, y a los transportistas, estamos hablando del transporte, a los transportistas también estamos considerándolo en este rubro. A los mototaxistas, a los taxistas que están asociados, tienen su paradero, los formales, recordemos que tienen su paradero inscritos en registros públicos, su asociación, ¿no? Y muchos de ellos tienen su RUC. A este grupo de transportistas le vamos a dar esa inyección económica con crédito para que lo empiecen a pagar en 2 años,
¿no? Para que puedan ellos mejorar su vehículo o comprar uno nuevo, para que puedan trabajar. Entonces, eso es un apoyo que le estamos dando por parte del Estado para dinamizar la economía. No nos interesa las grandes empresas. ¿Sabes por qué? Las grandes empresas, muchas han cerrado, cierto, pero ellas tienen capacidad económica para abrir sus puertas. No abren sus puertas ahorita porque las microempresas y pequeñas empresas a las que les daban servicios están cerradas. Entonces, si nosotros le damos la inyección económica a las pequeñas y a las microempresas, van a abrir sus puertas y van a necesitar servicios de las grandes empresas. Ahí las grandes empresas van a abrir sus puertas porque hay quien consuma, ¿no? Y ellos no tienen, las grandes empresas no tienen necesidad de que el Estado les inyecte económicamente, porque tienen capacidad económica. No como en el gobierno del señor Vizcarra, que le dio mayormente a las grandes empresas, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos un presidente piurano. Entonces, en el tema de transporte, hay leyes, hay normativas, hay ordenanzas municipales. A veces me acuerdo que había ordenanzas municipales que chocaban con la ley, la ley del transporte. Entonces, habían que regularlas. Y yo creo que hemos avanzado en nuestra región el tema del transporte público, ¿no? Antes recuerdo, pues, que existían las combis chiquitas, ¿te acuerdas combis, no? Claro. Cuando tenías que subir la combi y ibas parado, no podías ni siquiera parado, tenías que estar inclinado ahí, ¿no? Hoy en día ya los amigos transportistas han mejorado su flota vehicular, ya tienen ya otro nivel de vehículo que le permite a la ciudadanía ir con mayor facilidad. Se ha avanzado un poco, pero hay mucho por hacer todavía por el transporte. Efectivamente. Lo que los transportistas piden que las autoridades locales, que los alcaldes le mejoren sus pistas, porque si tienes pistas malogradas, pues lo más probable es que el vehículo pierda. Lo que sufrimos día a día en la ciudad de Piura, especialmente en la avenida Gulman, que es la entrada principal de nuestra ciudad. Sí. Candidato, muy interesantes sus propuestas, es muy halagador tenerlo como invitado en nuestro segmento para nuestra audiencia, pero lamentablemente el tiempo es corto, este segmento es breve. Quiero darle unos minutos más para que usted pueda expresar a nuestra audiencia algo que se le haya quedado en la agenda, algo que quiera expresar y decirle a nuestro público por qué Leonidas Guayama es la mejor opción para el Congreso en estas elecciones. Bien, gracias Luis, gracias. Repito, no se trata de Leo Guayama, es indiferente si yo regreso al Congreso o no. Claro, las encuestas me dan primero, tengo la primera opción de entrada al Congreso, tengo la experiencia, el conocimiento. Se supone que la gente espera mucho más de lo que hice el 2011-2016, el reto es grande, pero no se trata de mí, se trata de llevar a un paisano a la presidencia de la República, como nuestro paisano huancabambino Daniel Urresti Helera, nacido en Huancabamba. Entonces, de eso se trata. Es por eso que llamo a la población en general a dejar el egoísmo a un lado. A veces queremos votar por gente que ni siquiera conocemos, gente que ni siquiera le va a importar nuestra región. Hay gente, por ejemplo, he visto un multimillonario que recién sale y dice, yo cuando sea presidente voy a donar la mitad de su sueldo. ¿Qué? ¿A los 60 años se volvió solidario? La solidaridad es un valor que crece contigo. Nadie se puede... A ver, ¿qué hizo el señor durante años pasados por el país? A ver, ¿donó algo de sus empresas a la población más vulnerable? Yo que sepa, no. Entonces, a los 60 años no te puedes volver solidario, ¿no? Tienes que ser en política, el mejor político tiene que ser la mejor persona. Yo siempre he dicho, para ser buen político, primero tiene que ser buena persona. Porque yo no estoy de acuerdo con lo que dicen que el poder te cambió, ¿no? No, nada de eso. El poder no te cambia. El poder simplemente saca a reducir la persona que eres, ¿no? Entonces, y eso es importante que la población hoy en día vote informado. Personalmente, como Leo Guayama, no tengo ninguna denuncia de ningún tipo. Hemos trabajado, hemos articulado por primera vez el trabajo conjunto con los alcaldes y el gobierno regional. Y a partir del 28 de julio me pongo al servicio de todos los 5 alcaldes de nuestra región y nuestro gobernador regional para juntos impulsar los proyectos que cada uno de los distritos necesita, pero obvio, sin amañar pues algunas cosas turbias que hay que denunciarlas, ¿no? Pero sí estaremos trabajando
y no igual, sino mejor que el 2011-2016, porque se supone que desde el primer día vamos a empezar a trabajar porque ya tenemos la experiencia y tenemos el conocimiento. Y yo invito a todos los amigos a sumarse, a apostar por un piurano huancabambino, don Daniel Urresti Helera, que vivió los primeros años en Huancabamba y que hoy en día pues es favorito para ganar la elección nacional. Él es favorito en Lima, y si en Piura, su región, logramos ganar acá las elecciones, prácticamente don Daniel Urresti lo llevaremos de presidente de nuestra república. Después de 50 años, repito, tenemos la gran oportunidad después de Velasco, independientemente nos guste o no la ideología de Velasco, después de 50 años podemos tener un presidente piurano también, y hacer realidad nuestros proyectos que la región necesita. Y no se trata de Leo Guayama, repito, podemos votar para el Congreso de la República por cualquiera de nuestros candidatos de la lista. Tenemos en la número 2 una profesional joven muy preparada que también puede ser una buena gestión en el Congreso de la República. El número 4, por ejemplo, tenemos una luchadora social, la secretaria del sindicato de docentes de la provincia de Talara, una profesora luchadora, honesta, señora Peti Rivera, que va con el número 4. Con el número 5 va el doctor Javier Polo, un doctor muy reconocido en la provincia de Sullana, también es una opción. El número 7 tenemos a un empresario y exalcalde de Lobitos, don Pepe Rodríguez, que va con el número 7. Entonces hay opciones, no se trata de Leo Guayama, se trata ahora de juntarnos y hacer historia como región, dejar el egoísmo a un lado y llevar a un paisano como nuestro amigo Daniel Urresti Helera a la presidencia de la República. Hoy, en un momento crítico de una crisis sanitaria, crisis política, crisis económica, donde la inseguridad aumenta, necesitamos a alguien con los pantalones bien puestos, con coraje, para sacar adelante nuestro país. Y el que más sabe de seguridad ciudadana es nuestro paisano Daniel Urresti Helera, que lo ha demostrado cuando fue ministro del Interior, pacificó varios puntos de Lima, del Callao, de Trujillo, y no se olvidó de nuestra región, vino a nuestra región a cada provincia, dejando infraestructura y dejando también motocicletas y patrulleros para cada una de las comisarías. No ha sido ajeno a nuestra región, es un paisano responsable que toda su vida la ha dedicado al servicio del país. Por eso, amigo piurano, paisano mío, apoyemos a nuestro paisano Urresti este 11 de abril, marcando con mano firme las 3 P's, la P de Patria, la P de Perú y la P de Piura. Y si deseas y si crees que Leo Guayama puede hacer una buena gestión en el Congreso, escribe el número 3. Y si no, marcando las 3 P's, nosotros estamos felices, contentos, y porque sabemos que nuestro paisano Urresti va a conducir los destinos del país y lo va a llevar por un buen sendero. Muchísimas Muy bien. Muchas gracias, candidato, como siempre. Ha sido muy ameno conversar con usted. Queremos agradecerle a nuestro público por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias por estar aquí viendo esta entrevista. Si le gustó el video, dele un like, puede comentar y puede compartir también. Muchas gracias, candidato. Buen día. Gracias, Luis. Es increíble cómo hablo. Mucho hablo, ¿no?